Principales exchange del mundo, desde luego. Muchísimas gracias. Y vamos ahora a hablar de otro tema. Nos centramos ahora en China. Ya saben ustedes que fue a finales de 2022 cuando ya China empezaba a levantar la mayoría de restricciones que había en el país respecto al COVID, las levantó, empezó otro brote de coronavirus, las volvió a poner y su población incluso se rebeló, algo extraño, desde luego, entre la población de China, y finalmente el gobierno de Xi Jinping se vio obligado a tener que levantar todas esas restricciones. Un levantamiento que desde luego se hizo con muchísimas perspectivas positivas de cara a la economía de China, una economía que había estado sufriendo ese letargamiento, esa hibernación, incluso se puede decir así, durante aproximadamente 3 años, desde 2020 hasta 2022, hasta finales de 2022, pero claro, se esperaba que cuando despertara de nuevo volviera a hacerlo al mismo ritmo en el que estaba antes de la pandemia, pero no ha sido así. Vamos a intentar ahondar un poquito más en esto porque China hoy se ha anunciado que estaría preparando un nuevo paquete de estímulos y que mientras el resto de bancos centrales suben los tipos de interés, en China quieren bajarlos. Tenemos a Adrián Díaz Marro, experto en economía y geopolítica de China. Adrián, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué está pasando con China, Adrián? Porque, como decía justo ahora, están preparando un paquete de estímulo. Mañana probablemente el Banco de China puede incluso bajar los tipos de interés a medio plazo. Tengo entendido que ya los recortó a corto plazo hace apenas unos días. ¿Qué está pasando? ¿Por qué China no ha conseguido remontar como se esperaba? Bueno, yo no diría tanto como no ha conseguido remontar. Es cierto que solemos hacer toda una teoría siempre del último dato y durante este año ya hemos vivido una montaña rusa de teorías de va mejor de lo esperado, va peor de lo esperado, va mejor de lo esperado y ahora volvemos a ir peor de lo esperado por los datos de los últimos días. Lo cierto es que los tipos de interés de China siguen estando mucho más altos que cualquier economía del mundo, cualquiera de las grandes economías, y por tanto tiene mucho margen para bajar los tipos de interés, para estimular la economía, todavía estando mucho más alto, como digo, que nosotros, cuando digo me refiero a los occidentales, que tenemos que subir los tipos de interés para luchar contra la inflación, una inflación que en China no se ha vivido durante el último año, año y medio, donde lo han sufrido la mayor parte de las economías del mundo y por tanto tienen todavía todas esas ases en la manga para poder estimular la economía. Adrián, lo cierto es que, claro, antes del COVID China estaba creciendo a un ritmo de PIB anual en torno del 6% y ahora está por debajo de ese nivel, pero ¿podríamos volver a ver a China creciendo a esos dígitos, a ese 6%? Me parece complicado, pero no porque China vaya mal, sino porque antes de crecer a ese 6% crecía un 7%, y antes de ese 7 crecía un 8%, y antes de ese 8 un 9%, un 10%, un 12%. Yo cuando llegué a China, China estaba creciendo un 12%. Y ha ido reduciendo ese crecimiento y todos los años se habla de lo mal que va China porque no consigue crecer igual que el año anterior, pero lo cierto es que China es un país que va madurando, una economía que va madurando y todas las economías maduras al final, o como mínimo la referencia que tenemos de los países occidentales, crecen en torno a un 2, 2,5%. Cuando crecen un 3 o un 4 la economía va como un tiro. Y se habla de un dato conservador de China crecer a un 5%. Bajo mi criterio, un 5% sería un éxito para China este año y a principios de año se pensaba que iba a ser todavía más que esa previsión del 5%. Ahora volvemos a tener un dato pesimista. Como decía, el gobierno chino tiene algunos ases en la manga todavía, puede emitir, no está emitiendo lo suficiente como para generar inflación. Pensábamos que con los estímulos de 2022 se iba a generar una inflación galopante en 2023, todavía es pronto, todavía puede ocurrir porque la inflación suele aparecer entre 12 y 24 meses después de esa emisión monetaria, pero por el momento sigue teniendo la inflación más controlada del planeta y por tanto todavía puede llenar de estímulos la economía, puede cubrir, por ejemplo, la deuda local, que es algo que preocupa mucho, podría monetizarla, podría solventarla con emisión monetaria, podría cubrirla desde el Estado central, es decir, todavía tiene muchas armas que no está usando, sorprendentemente está siendo muy conservador en sus actos, esperando que tras la apertura del COVID la economía se solucionara por sí sola. Claro, entonces me da la sensación, por lo que nos dices, Adrián, que China, la economía china, no tiene tantos problemas como los que quizá aquí desde Occidente podemos empezar a pensar, pero claro, leemos titulares de que China prepara un paquete de estímulo y lo primero que nos viene a la cabeza es no les ha funcionado como esperaban eso de levantar las restricciones del COVID y que su economía tire muchísimo.
leemos muchas cosas en Occidente sobre China. También podríamos hablar de por qué no ha caído la famosa burbuja inmobiliaria que nos contaban el año pasado, pero la anterior también, y llevan 15 años contándonos que iba a explotar ya seguro que sí al día siguiente, ¿no? Y en cambio no ha explotado y se ha seguido llevando con bastante normalidad. Entonces, es cierto que se generan planes de estímulo porque se quiere crecer más, como cualquier país queremos crecer más, y ha habido un incidente que sí que quizá ha rebajado los números y ha rebajado las expectativas, que es un nuevo brote de COVID, que en el resto del mundo no se está notando o no está apareciendo, pero en China sí está sucediendo. Entonces, es un brote mucho más leve, mucho menos mortífero, pero sí que ha colapsado hospitales en el primer trimestre del año y ha preocupado bastante porque no se podía saber la magnitud hasta dónde iba a llegar. Ahora vemos que ya vuelve a la normalidad, que ya se está solventando, pero eso, claro, ha detenido unos números que se esperaban más altos en el primer trimestre. Como digo, tampoco haría una teoría del último dato, me esperaría al segundo trimestre, tercer trimestre, etcétera, y vamos a ver cómo ni es tan malo ni es tan bueno, que es lo que solemos escuchar siempre de China, que o bien está a punto de implosionar o bien va a dominar el mundo. A veces no es ni una cosa ni la otra. Adrián, y justo en este sentido, en esto último que dices, al final muchos esperaban que China, con ese crecimiento tan fuerte que lleva en comparación con el de Estados Unidos, la principal economía del mundo, en unos años, en unas décadas incluso, iba a posicionarse como la principal economía del mundo. Pero claro, me dices, China todavía crece mucho, más que ese 2% que suelen crecer de media los países más maduros. Crece en torno a un 5, 6%, 5 me decías para este año, que ya está suficientemente bien. Pero claro, si su ritmo cada vez baja más para asemejarse más a una economía más madura, ¿va alguna vez a superar a Estados Unidos como la mayor economía del mundo? Deberíamos primero acordar qué significa superar a Estados Unidos, porque habitualmente cuando hablamos de este 5% y de superar a Estados Unidos en este contexto hablamos de PIB nominal. Si nos centramos, por ejemplo, en una medida que es para mí mucho más útil, que es el PIB ajustado por poder adquisitivo, ajustado por paridad de compra, significa lo que produce un país, el PIB, pero ajustado a los precios de ese país, porque obviamente aquí un coche no vale lo mismo que en Estados Unidos, comer no vale lo mismo que Estados Unidos, la electricidad no vale lo mismo que Estados Unidos. Si nos fijamos en ese dato, en PIB ajustado por paridad de compra, China ya superó a Estados Unidos en 2014. Es decir, lleva 8 años distanciándose cada año más de Estados Unidos. Bajo ese criterio, sería la primera potencia del mundo, ya digo, desde hace 9 años. En PIB, sí, posiblemente supere a Estados Unidos a 10 años vista. No están claras las fechas porque, bueno, podemos vivir 1000 crisis, podemos vivir una guerra, por desgracia. Entonces es muy difícil hacer ese cálculo. Quizá el que más el otro cálculo que se suele explicar desde el otro lado sería PIB per cápita. Y en ese sentido, China todavía está muy lejos de Estados Unidos. Y es cierto que se critica, estando tan lejos cada chino de cada estadounidense, no como país en total, sino individualmente, cómo es posible que China no crezca a un 10 o un 12%. Bueno, es que no hay países que crezcan a un 10 o un 12%. Podemos ver, o los hay, pero quiero decir, no son relevantes. Podemos ver el crecimiento de India, que sería un país muy parecido poblacionalmente a China, y que para nada puede llegarle ni de lejos al crecimiento que tiene China. Es decir, no es tan fácil crecer tanto, incluso viniendo desde muy atrás. Es decir, lo que ha hecho China en los últimos 20 años ha sido un milagro económico. Aún así, es cierto, cuesta mucho seguir creciendo. Tampoco los otros países tienen... iba a decir bloqueos internacionales, quizá bloqueo no es la palabra, pero bueno, han sufrido la guerra tarifaria, están sufriendo muchas uniones internacionales que se van formando, alianzas para intentar bloquear, para intentar retrasar la expansión de China. Es decir, no es el crecimiento únicamente debido a lo bien o lo mal que lo hace, en este caso, China, sino a cómo se está conformando el mundo alrededor de China y cómo se están oponiendo el resto de países a ese crecimiento. Me hubiera encantado hacerte otra pregunta más sobre China y la deuda de Estados Unidos, pero nos quedamos sin tiempo, Adrián. Adrián Díaz Marro, experto en economía y geopolítica de China. Me la guardo para la próxima. Muchas gracias. Nada, encantado. Y ahora sí, terminamos ya el programa.